Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast con Javier Orgaz. Señores míos, señoras mías, hechos consumados dentro de lo que es este canal. En el podcast anterior estuvimos haciendo un análisis de lo que sucedía con esta semi-pseudo encuesta que hicieron a más de 6.000 adolescentes dónde preferían comprar, dónde compraban y dónde se montaban los festivales de la cosmética y la perfumería. Bueno, pues resulta que efectivamente, y como ya dije, era por hacer un control de daños y una encuesta que parece que está hecha a medida y sabiendo concretamente cuándo van a presentar los datos del trimestre los señores de Louis Vuitton, y a sabiendas de lo que iba a pasar, presentan esa encuesta para ensalzar las virtudes de Louis Vuitton y todas sus empresas, o parte de las empresas evidentemente, porque aquí se colocaba en el epicentro a Sephora. Es más que curioso saber que en el día de ayer Louis Vuitton y el resto de compañías, que no todas, porque no se pueden meter a todas dentro del mismo saco, han presentado pérdidas. Pero Louis Vuitton ha tenido concretamente, voy a tirar del artículo, un 8.2% a la baja tras no alcanzar las ventas requeridas en el primer trimestre. Todo esto ha venido acompañado de unas pérdidas que constan de 20.310 millones de euros. A esto habría que sumarle también que Kering y Hermès también han tenido pérdidas. Hermès al final ha terminado teniendo pérdidas, las menos, pero también las ha presentado. No es normal que una empresa nunca dé pérdidas y siempre estén on fire. Bueno, es que estamos hechos aquí unos churumbeles y tiramos para adelante con lo que haga falta. Pues no tiramos para adelante con lo que haga falta. Resulta que, tirando de datos también y colocándonos en lo que son los datos de Hermès, que son los que menos han perdido en principio en el trimestre, es un 1.7%, y Kering tampoco ha perdido gran cosa, que es un 2.5%. Pero ahora, y este es el resultado, tiro otra vez de nuevo de datos y nos encontramos que los ingresos orgánicos han caído para lo que es la división de vinos y licores de Louis Vuitton en un 9%, que ha caído también en un 5% la división de moda y artículos de cuero, y un 1%, y esto es digno de análisis, un 1% en venta minorista y selectiva, junto con otro 1% que comprende los perfumes y la cosmética. Pero curiosamente, avanzando a lo largo del artículo, el CEO encargado de todo esto ha dicho que concretamente, a ver si lo encuentro, aquí estaría. Dice palabras textuales: que la compañía atribuyó la caída orgánica del 3% en las ventas en Estados Unidos a la menor demanda de vinos y licores, en particular al coñac, dice, y perfumes y cosméticos, ya que, atención, el enfoque agresivo de Amazon en materia de precios frenó el impulso de Sephora en el comercio electrónico. ¿Se puede ser más manipulador y contar las cosas según convienen? Esto no es así. O sea, los precios de Sephora en ninguno de los casos es comparable a los precios de Amazon. ¿Qué me estás contando que Amazon tiene unos precios? Claro que tiene, pero es que cualquiera tiene unos precios mucho más competitivos que tú. Es que es un absurdo. ¿Pero qué me estás contando? Sephora tiene los precios más caros habidos y por haber, y más que nada también lo sé ya por las referencias de la propia gente que vive en Estados Unidos que me lo dice. O sea, no estamos locos, Javier, no estamos locos. Pasa lo mismo
que en Europa tenemos unas tiendas que es mucho más barato y mucho más económico comprar que no en Sephora. Y luego también me han abierto mucho más el abanico y me viene muy bien que me lo hayan comentado porque efectivamente también Fenty, que es una firma que está dentro del grupo Louis Vuitton, la de Rihanna, hay otros puntos de venta que no es solamente Sephora, con lo cual entiendo que mantendrán los precios que desde Louis Vuitton les marcan, porque si no entrarían en una competencia muy directa de precios con respecto a Fenty, que es prácticamente, vamos a ver, aquí en España es que los encuentras en Sephora. Pero Fenty Beauty en Estados Unidos ya me están diciendo que sí, que efectivamente se vende en algún que otro sitio más, que ahora mismo no recuerdo el nombre. El caso es que me parece fenomenal y si luego pues pueden rascar un poco más los precios y encontrarlos más baratos, perfecto, sin ningún problema. Pero os lo dije que esto sonaba a un control de daños. Os lo comenté abiertamente. Esto es un control de daños con respecto a lo que se nos viene en el trimestre. Es que fueron las palabras que salieron por mi boquita cuando estuve haciendo el análisis de todo esto. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Y hoy sale publicado esto, sale publicado en un montonazo de sitios. Las fuentes pues son Reuters, Bloomberg, todos los periódicos, toda la prensa especializada o no especializada, pero dentro de los periódicos generalistas, en la división de economía o comercio, sale esto, de que Louis Vuitton pues se ha visto un poco apretaeta, claro, y son 20.000 millones. Ojo, que eso es una pasta, eso no lo voy a ver yo en mi vida. En mi vida voy a ver eso. Entonces, ni yo ni casi nadie de los mortales. El tema está en que las cosas no pintan nada bien, están jugando al despiste y creo que este año no va a ser un año en absoluto positivo con respecto a lo que es el sector de la moda del lujo. Mirar, yo por un lado sí que no me alegro porque no me puedo alegrar, porque con cada dato financiero malo eso puede conllevar despidos, etcétera, etcétera, y reajustes y, a ver, pues gente a la calle, básicamente, que son los que pues están trabajando. Y mantendrán familias, y si no mantienen familias, pues mantendrán lo que ellos quieran, pero por lo menos es el alimento de todos los días. No me alegro, pero con respecto a el ejemplo es Hermès, que haya presentado por lo menos una baja. Creo además que no es malo que presenten una baja y que siempre estén al alza. O sea, me parece muy bien que hayan tenido, perdón por lo que estoy diciendo, que sé que a más de uno no le gustará, pero es que entiendo que por la propia salud de la compañía, para que se exijan muchísimo más, el que hayan perdido ese 1 punto y pico %, que no deja de ser un pastizal, no está mal, porque así se reajustan también. Y a partir de ahí que busquen el crecimiento, que es lo que tienen que hacer. Louis Vuitton es Louis Vuitton y estos pues dependen mucho de lo que es los movimientos bursátiles y están muy a merced de lo que pasa en bolsa. Se la están jugando continuamente. Pero es que no son conscientes de que los precios que están manteniendo están muy por encima de lo que la gente de a pie, que es la que normalmente iría terminando comprando en Sephora, son los que se rascan el bolsillo para ir a Sephora. Si tú en Sephora tienes unos precios súper caros, porque son caros a más no poder, la gente irá a Sephora, como ya dije en el podcast anterior, a comprar lo justo y necesario que quieran y que necesiten o no necesiten para darse el gusto, pero será de las firmas exclusivas que puedan tener ahí, pero no por otra cosa. O sea, es que es normal que tú no termines comprando en un Sephora. Yo no terminaría comprando para nada en un Sephora, si no son por las marcas que ellos tienen ahí y que son exclusivas de ellos, por lo menos aquí en España. Fuera ya sabemos que por lo menos por la parte americana, que nos han comentado los compis, que efectivamente se vende en Fenty, se vende en otros sitios. Pero que también achacarle la culpa a Amazon, pero si tú no te puedes comparar con Amazon ni en precio, ni en absolutamente nada. Tú no
Tú no puedes competir con Amazon. De hecho, en esta encuesta, acordaros que en ventas online aparecía ya primero Amazon. Pero todo esto estaba más que estudiado. Leche, es que estaba todo súper estudiado. ¿Qué me estás contando a mí? Que mira, qué casualidad, sale la encuesta y un par de días después tenemos las pérdidas del trimestre y encima una caída en bolsa. Lo tenemos todo junto. Tenemos el totum revolutum perfecto. Pero en la encuesta ya aparece que en las ventas es que, claro, Amazon, pero tú no te puedes comparar con Amazon. Ni con Shein, con el Siglan y todo esto que venden, porque en Shein también venden cosmética. La competencia es bestial, pero tú no eres competitivo en ese segmento. Tú no eres competitivo en online. No lo eres, porque al fin y al cabo, lo que tú vendas online es el mismo precio que tienes en tiendas. Y ya está. Y las empresas están con la soga al cuello. Están con la soga al cuello hasta el punto de que hoy más periódicos y más prensa están sacando la noticia de que el grupo Kering, competencia entre comillas de Louis Vuitton directa, están vendiendo ladrillo. La CEO encargada de todo esto está diciendo que, cueste lo que cueste, tienen que rebajar la deuda que tienen de más de 11.000 millones de euros. Una empresa con una deuda de más de 11.000 millones de euros. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y cómo lo están haciendo? Vendiendo ladrillo. Y aquí hay más cosas que analizar. Mirar. Hace poco, también comentamos en noticias, que compraron un edificio completo en Milán donde estaban tiendas de Kering y se habían hecho también con el edificio. Y no solo eso, recordad que también hay una pastelería de alto standing, de super mega ultra lujo, que pertenece a Louis Vuitton. Y con todas estas, o Arnaud, que es lo mismo, con todas estas resulta que ese edificio ya lo tienen a la venta o lo han vendido porque necesitan liquidez para reducir deuda. Pero hay más ítems aquí. O sea, la señora está diciendo que van a empezar a desprenderse de valores inmobiliarios para conseguir liquidez y atenuar esa deuda de 11.000, Dios mío, millones de euros. Pero luego vas y acto seguido viene otra noticia en la cual el grupo Kering compra 2 firmas de gafas, de fabricantes de monturas de gafas, y te quedas diciendo, bueno, coges, vendes y compras. Sí, yo entiendo que hay que hacer inversión, pero es que te quitas de una cosa para tapar otro agujero, para luego hacerte otro agujero. ¿Esto cómo es? Pues mirar, solamente recuerdo que han comprado una al 100%, otra división más de gafas, de monturas y tal, que unos son expertos en las gafas de acetato. Una empresa me acuerdo perfectamente porque tiene el mismo nombre que la empresa deportiva Mistral. O sea, una es Mistral y la otra no la recuerdo. Pero la que no recuerdo, si mal no recuerdo, es el 100%. Y Mistral es un porcentaje. Pero ya estás metiendo pasta ahí. Creo que son unos máquinas haciendo gafas de acetato de altísima calidad. Hasta ahí puedo leer. Pero no tiene tampoco mucho sentido que estés quitándote valores inmobiliarios, que además se lo compraron a Blackstone, y acto seguido aparezca una noticia en la cual compras 2 divisiones de 2 fábricas, o una entera y otra un porcentaje para monturas de gafas. Es que no lo entiendo de verdad. Si ya tienen empresas que se encargan de hacer monturas en propiedad, ¿para qué más gafas? ¿Para qué más?
Entiendo que quieras tener un porcentaje en la división de las de acetato, de alta tecnología, porque además creo que son unas máquinas haciéndolas, pero ¿más monturas? ¿De verdad, en serio? ¿Por qué no tapas tus puñeteros agujeros? Los inversores se van a quedar descansando un poquito más y el grupo va a respirar mejor. Es que cuando estamos hablando de una deuda tan sumamente alta, es que es para preocuparse. A ellos les da igual, porque ellos, me refiero a los grandes gallifantes, a los jefazos, les da igual. Ellos tienen las espaldas más que cubiertas y no se van a morir nunca arruinados. No. Pero al tiempo, como la deuda siga creciendo, como dentro de nada además les dé por sacar a la venta más deuda, que no creo que tarden mucho, esto va a ser cuestión de un par de meses como mucho y veréis cómo sacan de nuevo a la venta más deuda, pues al final iremos incrementando más y más y más y más y al final se quedarán sin inmuebles para vender, porque es que es alucinante. Es alucinante lo que está pasando con Kering. O sea, reconocen que quieren atenuar la deuda de esos 11.000 millones vendiendo ladrillo y luego te coges y te compras 2 firmas más o una firma y media, porque de la otra sí que se han quedado con el 20%, eso sí me acuerdo. Y la otra el 100%. Tío, escucha, está muy bien reinvertir, pero es que ¿para qué tienes que cubrir una necesidad inexistente cuando tú ya tienes empresas de monturas de gafas? ¿Para qué? Sube el rendimiento de esas fábricas, mételes más tecnología, hazle lo que tengas que hacer para hacerlas más productivas, pero no invierte ahí, pero no sigas reinvirtiendo en otra cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Al final terminarán vendiendo estas divisiones. Al final lo terminarán vendiendo, porque necesitan liquidez y necesitan atenuar la deuda. De momento están medio respirando porque la deuda que sacaron a la venta todavía es en 2 y 3 tramos, con lo cual hasta dentro de posiblemente el primer tramo de deuda de la primera que presentaron hasta dentro de 3 años no vence, con lo cual están respirando un poco más, pero todo eso tiene que ser devuelto luego con intereses. Mirad, esto no hay por dónde cogerlo. Yo el grupo Kering lo veo muy malamente, ¿eh? Mi pronóstico del grupo Kering no es nada bueno. De verdad lo digo en serio. Han empezado a vender ladrillo. Dentro de nada van a empezar a vender firmas. Firmas. Y si no, al tiempo. Estamos hablando de muchísima pasta, ¿eh? Lo que hay ahí de deuda, más los bonos emitidos de deuda a nivel interno, eso incrementa muchísimo más. No me extraña que esta CEO encargada de los bienes inmuebles o de la venta de los inmuebles esté que a toda costa haya hablado con sus jefazos, con François-Henri Pinault, y le haya dicho, macho, esto hay que reducirlo como sea, y si hemos comprado hace unos meses estos inmuebles, hay que ponerlos a la venta, porque es que lo que no puede ser es estar con la soga al cuello. Y encima dependiendo de Gucci. A ver qué hacemos. Es insostenible. Y Louis Vuitton, como siga así, va a ir peor. Va a ir a peor. Lo que pasa es que están tan dimensionados que al final lo comido por lo servido. Aparte, ellos mismos tienen otros fondos de inversión con los que nutrirse. La familia, por ejemplo, Kering también ha configurado otros fondos de inversión para ir cubriéndose las espaldas con inversiones propias. O sea, que aquí nadie es tonto y se lo tienen todo, pero estudiado fetén. Pero de verdad que esa prepotencia del grupo Kering es que al final se les ve el plumero. Yo por lo menos se lo vi. Lo dije. Esto va a ser porque los datos del trimestre han salido un ascazo. Y ahora le echan la culpa de las ventas. Es que tienen un morro. La culpa de las ventas se la echan a Amazon. La gente es que se pone a comprar en Amazon cosmética. Yo creo que si hay algún sitio donde se compra menos cosmética y perfumería es en Amazon. Si hay un sitio donde se compra menos de eso es en Amazon. Estoy convencido. Estoy convencidísimo. La gente compra perfumería en otros sitios que son mucho más baratos y económicos y más fiables que Amazon.
muchísimo más fiables que Amazon. Tú no te vas a poner... Me da un poco de pánico cada vez que tengo que comprar un perfume en Amazon, me da mucho miedo, ¿eh? ¡Tengo miedo! Me da miedo, porque no sé si me la van a meter doblada. Y como no sé si me la van a meter doblada, pues me ando con un cuidado que no os podéis ni imaginar. Pero de ahí a que Sephora, que aparecía en segunda posición, de decir, pero chaval, ¿tú qué te estás tomando? ¿Te estás tomando algo? ¿Te estás tomando algo que hace que se te vaya la cabeza y te marees? Seamos objetivos. Sephora jamás de los jamases va a estar en el segundo lugar. Estará un Dealers o algo así, yo que sé, algo que tenga por ahí venta online que sea baratico, Fragrance no sé qué, lo que sea. En el plano de Estados Unidos. Y aquí exactamente igual. Estoy convencidísimo de que si alguien vende más que Sephora online de cosmética y perfumería, un ejemplo claro va a ser Notino, y Brasti, y Deluxe. Esos son los que se lo llevan aquí en Europa seguro, y habrá alguna que no diga y que seguramente se lo llevará más todavía. Pero me estás diciendo que Sephora está en el segundo puesto de ventas. Es que eso no se lo cree nadie, tío. Nadie, ¿eh? Y se quedan más anchos que panchos. Con todo el respeto del mundo para toda la gente que lleva a cabo estas entrevistas o estas encuestas, mejor dicho, hechas a medida. Es decir, como dicen aquí cada vez que sacan una encuesta, están cocinadas, porque esto está cocinadísimo. Cocinadísimo. Bueno, pues nada, ya sabéis que lo dicho, ya lo hecho pecho, comentadísimo en el canal, ya en el podcast anterior, y hechos consumados. Y es algo que a mí me enorgullece, por lo menos, seguir dando en la diana y presentándoos pues todos mis análisis con respecto a las noticias que van saliendo a lo largo de los días de la semana. Cuando hay noticias, pues hay noticias, cuando no hay, pues no hay, pero cuando hay algo con suco, con juguico ahí, pues ahí me tendréis en la medida de lo posible, intentando pues analizar todo lo que acontece a lo largo de las semanicas. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que no les ha gustado este podcast, pues lo tenéis claro. Un dislike, un insulto y os mando al pozo con la niña de Ring, que no es ninguna niña ya, que es una mujer de más de 60 años. Y a continuación, pues como sé que ha habido gente que les ha encantado, debéis de saber que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que publico algo también son gratis, y luego ya si gustáis de haceros miembros del canal o Patreon, pues mejor que mejor. También recordar, está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en Europa donde queráis, por el Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, no hay problema de distribución aquí en Europa, y en Estados Unidos de norte a sur, de este a oeste, si lo compráis evidentemente en Amazon y lo solicitáis en vuestras librerías, porque en principio mi editorial tiene distribución también en librerías de las Américas, todas, global como continente. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio de Orgaz Talk. Porque esto era Orgaz Talk antes. Bueno, no sé lo que era. Ya no sé quién soy. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.